Y sus misericordias siguen siendo para siempre. Hoy vamos a iniciar un tema, vamos a introducir el tema referente a la soberanía de Dios, la soberanía del Dios al cual nosotros servimos. Y quiero tomar, entre otros pasajes, como base Daniel capítulo 1. Vamos a mover nuestras Biblias hacia Daniel capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Vamos a mantenernos en este tiempo, pidiendo al Señor que nos ilumine y nos ayude a estar disciplinadamente atendiendo a lo que la palabra del Señor nos dice. Daniel capítulo 1, verso 8 hasta el verso 21. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a orar, hermanos. Omnipotente Padre Celestial, estamos aquí delante
de tu santa, bendita, inerrante y todo suficiente palabra. Nosotros necesitamos que tu Espíritu Santo nos auxilie para entender lo que tú quieres reafirmarnos, lo que tú quieres decirnos hoy a través de ella. Úsala, Señor, para que sirva de bálsamo, para que sirva de medicina, para que sirva, oh Dios, para ampliar nuestro entendimiento sobre quién tú eres y cómo eres y lo que tú quieres para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Yo no quisiera llevarlos tan lejos, porque tal vez la memoria de alguno de ustedes, al igual que la mía, no está tan aceitada como para recordar muchos hechos del pasado. Pero muchos de nosotros recordaremos, por ejemplo, lo que aconteció la mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando fueron derribadas las llamadas Torres Gemelas en los Estados Unidos. Yo era de lo que estaba frente al televisor en ese momento en la mañana y recibí la información, se podría decir que al instante. Yo pude ver cuando las cámaras de los noticieros estaban enfocando el derrumbe de la primera torre. Y inmediatamente todo el mundo pudo ver de manera instantánea cómo también se estrellaba sobre la segunda torre el avión. Ese trágico hecho cegó la vida a miles de personas y dejó un terror tan extraordinario, un terror de tal magnitud en Estados Unidos y en el mundo, que como dijo su supuesto autor intelectual, los Estados Unidos y el mundo, a partir de este hecho, no tendrán paz y seguridad jamás. Y basta con pasar a partir de ese hecho por cualquier aeropuerto de los Estados Unidos para que ustedes vean el nerviosismo y la intranquilidad que se ha cuatriplicado en todos los aeropuertos de los Estados Unidos. Desde quitarte los zapatos hasta revisarte, si es necesario, los cabellos, la cabeza, por todos los lados. Yo he recibido todo tipo de inspección, desde el llamado, como le digo, revisarte el cuerpo, revisarte la maleta y meterme en un cuartico para asegurarse de que yo no tengo nada en mi cuerpo, y en esa inseguridad que tienen los Estados Unidos y el mundo a partir de este momento. Esa seguridad que tenían los norteamericanos de ser la nación más segura, donde se podía dormir con la puerta abierta, donde casi se podía viajar con los ojos cerrados, eso desapareció por completo. Y los Estados Unidos fueron humillados políticamente, económicamente y militarmente en cuestión de un instante. Todo el mundo, en cierta forma, pudo ver a la vez en la televisión este hecho de manera casi instantánea. Y esa es una de las cosas más impresionantes del mundo en que nos ha tocado vivir. Ver la velocidad como corre la información. Hoy uno se puede enterar rápidamente de lo que ocurre en este país y de lo que ocurre en el mundo en un tiempo inimaginable, casi a la velocidad en que están ocurriendo los hechos. Algunos dicen casi a la velocidad de la luz. Alguien muy atinadamente expresó que es tan fácil y tan rápida la comunicación hoy con la internet, con el televisor, con los demás medios de comunicación, que un hombre promedio de hoy maneja
cada día por los periódicos, por la internet y por la televisión y por la radio, mucho mayor, pero mucho mayor información que la que en cierta forma pudo obtener a lo largo de toda la vida hace 300 años un hombre. Se lo explico otra vez. Es tanta la información que se recibe hoy de manera instantánea en un día, que comparada con la información que recibía un hombre hace 300 años durante toda su vida, hoy es pero mil y tantas veces más que lo que ese hombre podía recibir durante toda su vida hace 300 años. Y alguien atinadamente expresó que nosotros vivimos relativamente en una aldea, en donde casi uno puede, el mundo se ha hecho una aldea, porque toda la información pasa de un lugar a otro rápidamente. A pesar de esto, todo marcha en las universidades, todo marcha en las escuelas, todo marcha en los centros de educación, en las corporaciones, todo va marchando con planes de las llamadas potencias mundiales, con sus grandes proyectos y con las llamadas, yo he estado revisando las llamadas metas del milenio de las Naciones Unidas. Y todas estas cosas marchan sin tener en cuenta la persona de Dios. Tienen la persona de Dios en un lugar irrelevante, por no decir inexistente. En ninguno de estos planes se menciona a Dios ni en lo que ha ocurrido, ni en lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso decía un renombrado pastor que el hombre de hoy pretende seguir con el avance de estos conocimientos y tener todo tipo de conocimiento sin tomar en cuenta que la verdadera esencia de las cosas, de todas esas cosas, no se pueden hacer sin referirse en modo alguno al que las creó, al que las sostiene y al que las controla por su poder, por su gracia y por su perfecta providencia. El mundo de hoy pretende continuar conociendo las cosas, pero ignorando al Dios que creó las cosas. Y por eso el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No existe un hecho, un solo hecho en este mundo, un suceso, una acción, un fenómeno que pueda ser considerado sin tomar en cuenta o pasando por alto la persona de Dios. Dios está en el centro y debe ser puesto en el centro por los hombres. Debemos poner siempre a Dios en el centro. Y cuando a Dios no se pone en el centro, de una u otra forma, la gente termina reconociendo lo que están reconociendo después de los hechos que ocurrieron en Orlando y los otros hechos que siguen ocurriendo, más cercanos aquí en el país. Cuando el auge de la delincuencia en los últimos meses estaba en su buena, yo no sé si ustedes recuerdan que entonces el presidente de la República se acordó de decirle algo al país. Cuando fue a la funeraria a propósito de la muerte violenta de alguien, le preguntan al presidente, ¿y qué usted piensa de todo esto? Y como que no tiene solución para la cosa, se acordó de esto, le dice a la gente, es que la gente tiene que clamar a Dios, tienen que acordarse de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Que al Señor hay que tomarlo en cuenta siempre.
Y quieran o no, los hombres lo van a tener que tomar en cuenta, porque la palabra de Dios dice que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero eso se cumplirá de parte del Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo tendrán que poner en el centro de su boca. Y eso fue lo que hizo Daniel en este libro que lleva su nombre, posiblemente ayudándonos a contextualizar un poco lo que allí pasó en ese tiempo de la historia. Lo que sucedió fue que el rey Nabucodonosor tomó a Jerusalén, la sitió en el año 605 antes de Cristo y se llevó cautivo a Babilonia a una cantidad de personas, entre los cuales estaban 4 muchachos de la familia real, llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y estando allí en Babilonia, estos muchachos fueron escogidos con mucha especialidad para entrenarse durante 3 años. Iban a hacer una especie de maestría y doctorado de 3 años. Y al final de esos 3 años, ellos debían ser transformados, como si se les cambiara el chip del cerebro, iban a ser transformados, reprogramados para que planearan, sintieran y actuaran como babilonios. Esa era la meta principal. Pero Daniel y sus compañeros determinaron, resolutaron antes de que el programa comenzara, firmemente, no dejarse contaminar por la cultura pagana. Dice el verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y muchas cosas que podemos considerar aquí sobre esa resolución de Daniel y todo lo que podríamos llamar el impacto que esto causó en sus amigos también, que parece que era él que lideraba el grupo y resolutaron juntos. Y esto trascendió no solamente porque causó un antes y un después en la vida de ellos, sino también un antes y un después en la historia de Babilonia. Pero esta narración del capítulo 1 que nos narra Daniel, dicen un par de autores que esta exposición trata de ponernos a hacer uso de la imaginación para que, situándonos en los días de hoy, nos imaginemos qué pasaría, qué pensamos que pasaría. Dice, escuché un material interesante de un pastor. ¿Qué pensamos que pasaría si esto sucede hoy en medio de cualquiera de las potencias mundiales o en medio de un gobierno nuestro, un gobierno local, un gobierno pequeño como nuestra nación? ¿Qué pasaría hoy con la tanta comunicación? Bueno, decía él, me encantó el uso de su imaginación. Yo podía imaginarme otras cosas, pero escogí la de él. Él dice, bueno, lo primero que saldría en el titular de un periódico, Nabucodonosor invade a Jerusalén, y se comienzan a narrar los hechos, plasmando específicamente las consecuencias políticas y económicas, como se hizo con el derrumbe de las Torres Gemelas, las consecuencias políticas, las consecuencias económicas de ese hecho, la violación que se hizo de los derechos humanos de estos muchachos y de todo lo que se llevaron de Israel para Babilonia, y todo lo que significaba tomar una ciudad y llevarse personas presas, personas cautivas. Tal vez la historia de Daniel cae en las manos de un periodista de prensa amarillista y comienza a hablar de todo lo que ocurrió y comienza a hacer todo un reportaje al estilo tal vez Alicia Ortega o Nuria Piera, en un programa tal vez como Primer Impacto, con un titular: jóvenes creyentes rehúsan ceder a la presión del gobierno impuesta por Babilonia. No lo deje de ver esta semana, no se pierda esta serie.
Vamos a narrar todo lo que aconteció allí. Y eso saldría inmediatamente al mundo. Saldría la foto de ellos por Facebook, saldría por todos los medios la información de lo que ellos hicieron. De todo informarían. Lo que menos van a informar, porque es la misma conducta, lo que menos van a informar es cómo Dios orquestó todas las cosas para que eso ocurriera así. El planteamiento histórico que hay en este libro nos brinda algo muy diferente, más que una noticia de primer impacto para el tiempo de ayer o para el tiempo de hoy. Porque dice que fue Dios quien manejó toda esa situación. Dice en el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y dice luego el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y en el verso 17 dice, estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Saben lo que implica esto? Estos versos lo que quieren decir es que todo eso, Dios fue quien lo orquestó. Fue Dios quien entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Fue Él quien en realidad inclinó el corazón del jefe de los eunucos para que favoreciera a Daniel y a sus amigos. Fue el Señor que obró milagrosamente en la salud de estos muchachos por medio de la comida que ellos decidieron comer en obediencia a la ley de Dios. Fue Dios quien dotó a estos muchachos también de sabiduría y de inteligencia. Si nosotros no somos capaces de ver al Dios soberano en todo esto, estamos ignorando, como lo hacen los medios de comunicación hoy, la pieza clave que provee propósito para las cosas, coherencia para las cosas y significado a todas las cosas que ocurren y que existen en el mundo. Alguna gente se quedaría frío porque pensaría, o sea, lo que usted está diciendo es que los hechos últimos que han ocurrido en el mundo, Dios lo sabía que iban a ocurrir. Sí, Dios lo sabía. Y Dios tenía un plan con todas esas muertes de más de 50 gente, que es el que yo me imagino que le está pasando a la mayoría por la mente. A mí no me cabe duda de que sí. Dios tenía un plan para eso. Obviamente, yo no estoy diciendo, ni de ninguna manera lo haría, que nos alegramos y no lloramos junto con los familiares de toda esta gente lo que ocurrió. Ese fue un hecho pecaminoso en todo el sentido de la palabra y un hecho lamentable. Amén, hermanos. Vergonzoso, triste y lamentable. Pero si la pregunta es que si Dios sabía que eso iba a ocurrir, sí, Dios lo sabía. Su reino domina sobre todo. Nada escapa al conocimiento de Dios. Eso es parte de su soberanía. En lo que nosotros lo vamos entendiendo o no lo vamos entendiendo, Dios es soberano. Del pecado y la maldad, el hombre es responsable. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que es absolutamente inapropiado explicar las cosas de Dios cuando se está omitiendo a Dios. O sea, si ignoran a Dios, ¿cómo quieren entender las cosas de Dios? Mientras el hombre actúe de esa manera, eso va a tener repercusiones de muy amplio alcance en todas las formas de vida, en la manera en cómo pensamos, en la manera como sentimos y en la forma como actuamos. Dice en Romanos capítulo 1, verso 18, vamos a leer eso. Romanos capítulo 1, verso 18
hasta el versículo 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, hermanos, solamente cuando nosotros veamos todas las cosas a través del lente y a través de la óptica de Dios, quien controla y quien gobierna todos los detalles del mundo que Él creó y lo que vivimos en este mundo, si no lo vemos con ese lente, terminaremos tal y como dice Pablo, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El creyente tiene que estar plenamente convencido de que Dios es soberano, que el Señor es el que está en el centro. Todo gira alrededor del Señor, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotros estudiamos este libro de Daniel, notamos que esa es la perspectiva correcta que él tiene. Ese es el lente a través del cual él mira todas las cosas. La soberanía de Dios para Daniel no era algo retórico, no era solamente un discurso bueno, no era algo académico. Para Daniel, mientras él estuvo vivo, Daniel mantuvo en su mente y corazón, en su práctica, todo lo que implicaba esto, todo lo que influenciaba esto en su hacer, en su diario vivir. Por eso uno ve ahí en Daniel capítulo 1, podemos ir mirando a partir del verso 9, algunas cosas sumamente interesantes. En el verso 9, él dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. La soberanía de Dios. O sea, no fue que Daniel quiso, no fue que Daniel le dijo, Señor, ponme en tu gracia. No, puso Dios a Daniel en gracia ante el gobierno babilónico. Esa es la obra del Dios soberano. Hermano, cuando Dios quiere ponernos en un lugar, Él nos pone y nos pone en gracia. No importa el plan que tengan contra nosotros, como dice la Escritura en Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo primero que vemos, entre otras cosas, aquí es cómo Dios puso a Daniel en gracia ante el jefe de los eunucos. Desde el verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. La determinación de Daniel pudo incluso crear prejuicios y una animadversión en este hombre Aspenaz, el jefe de los eunucos. Y esa resolución de Daniel de no comer la comida del rey pudo causarle con este hombre ira, pudo causarle
ofensa profunda, porque fue una resolución, fue una determinación clara que la expresaron. Daniel era el vocero. Nosotros no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Nosotros no creemos en los dioses a los cuales ustedes le han dedicado ese banquete. Yo no voy a entrar en mi boca comida alguna que se presente ante esos ídolos. Fue claro. O sea, él no estuvo dando explicaciones al estilo dominicano, rodeándole, tú sabes, allantando, hablando mentiras. Tú sabes que a mí la carne me hace daño. No, no, no. No. Firmemente. No nos vamos a contaminar. Y así fue como se comportó. De manera, y él lo hacía. El comportamiento de Daniel era gentil. Por eso su educación. Y se presupone que venía también con una gran educación doméstica de parte de sus padres. Pero se añadía esta educación en la que el Señor permitió que él estuviera, y él era un individuo enormemente educado y muy respetuoso. Su palabra la dijo desde el principio y eso tuvo repercusión durante toda su vida. Alguien parafraseó lo que Daniel dijo a las autoridades de esta manera: miren, lo que para ustedes es sublime, para mí es una abominación. Esto va en contra de la ley de mi Dios. Esa comida ofrecida a los ídolos a ustedes no lo contamina, pero a mí me contamina. Y yo he decidido no contaminarme. He decidido no contaminarme. He decidido no contaminarme. Eso fue una actitud y una determinación de Daniel. Y ponía en juego todo. Daniel estaba poniendo en juego todo. Daniel estaba poniendo en juego su carrera. La inversión en intelectualidad que supuestamente había hecho todo el gobierno. La posición privilegiada. Daniel iba a tener una especie de, él iba a tener un ministerio, una especie de secretaría de Estado, de ministerio en el gobierno. O sea, no era que lo estaban especializando para que ellos fueran a limpiar piso. No, no, no. Eran muchachos que iban a ocupar posiciones privilegiadas y él estaba poniendo en juego todo eso. Y era en el palacio, no era que le iban a... No, él iba a trabajar con el rey. Y más que eso, Daniel estaba exponiendo su propia vida. Jóvenes, discúlpeme, jóvenes, jovencitos, hermano, ustedes están oyendo esto. ¿Saben lo que significaba esto? Muchachos, a ellos los sacaron del barrio, a esos muchachos los sacaron del barrio y lo llevaron para el palacio. Y de ahí del palacio le dijeron: vamos a llevarlo, para que ustedes puedan entender bien, muchachos, vamos a llevarlo. Vamos a mencionar una universidad. Vamos a llevarlo del palacio a la Sorbona, a la Universidad de París. O no, vamos a llevarlo a Harvard. Hay otro sitio mejor. Bueno, además de eso, ustedes tienen un trabajo seguro cuando ustedes salgan de ahí. Un trabajo seguro con el rey, con el imperio más poderoso del mundo de esa época. Miren, yo le voy a decir una cosa. Yo con 18 años, no sé, tal vez alguno de ellos tenía 17, 19, cualquiera lo piensa. Ellos tenían lo que nosotros los dominicanos llamaríamos su vida resuelta. Pero Daniel, sobre todo, fue fiel a Dios. Daniel hizo lo que tenía que hacer. Y Dios, el Señor, obró
de tal manera en el corazón de Aspenaz que en vez de sentirse mal con Daniel, en vez de molestarse, Dios inclinó el corazón de este hombre a favorecer a Daniel, a quien, como dice, Dios lo puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando tomamos una decisión firme de obedecer a Dios antes que a los hombres, Dios siempre nos pondrá en gracia. Dios inclinó todo el entendimiento de este jefe pagano para que entendiera la verdad sobre la resolución de Daniel y sus compañeros con esa comida. No se trataba de una ñoñería, o sea, él no estaba diciendo, mira, a esta comida, sácamele los vegetales que a mí no me gustan y sácamele la carne porque me hace daño. No era una ñoñería, no era una quisquillosería de ellos, sino un problema de conciencia, de convicción, de determinación como creyente en el único Dios verdadero. Y fue así como se vio Aspenaz con el corazón dispuesto a complacer a su siervo. Y la gracia, la palabra gracia que aparece aquí en el versículo 9, es traducida también como bondad. Lo que puso en el corazón de este hombre fue bondad, misericordia. Dios obró para que este hombre tuviera con ellos buena voluntad, para que tuviera simpatía con estos muchachos. Dios puso en el corazón de Aspenaz que dijera, estos muchachos me caen bien. Posiblemente me metan en un problema con el rey, pero mira, me gustó la determinación de estos muchachos. Dios puso eso en el corazón de este hombre. Eso mismo ocurrió con José, cuando nosotros leemos en el capítulo 31, que el mismo Señor estaba con José y le extendió su misericordia y dice, y le dio gracias ante los ojos del jefe de la cárcel. Dios allí también inclinó el corazón de este hombre para que favoreciera a José. Hermanos, miren, y es el cumplimiento de la palabra de Dios en todo aquel que escoge bajo cualquier circunstancia obedecer a Dios, agradarle a Dios. Dice Proverbios 17:7, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Aún a los opuestos, aún a los que no creen, aún a los ateos. Si nosotros andamos en los caminos que a Dios le agradan, eso es lo que va a ocurrir. Dios va a poner en paz aún a aquellos que planifican hacernos la contra. Eso ocurrió con Daniel, eso ocurrió con José y sus amigos. Ellos decidieron actuar obedeciendo al Señor con carácter de hombres que temen a Dios, con prudencia, sí, con sensatez, con cortesía, y luego dejaron los resultados en las manos del Señor. Hay un predicador muy famoso que dice, obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. O sea, no obedezca a Dios, ay, pero mira, tal vez si yo hubiese mentido en estos papeles, si yo hubiese dicho, eso no es nada. Y Satanás nos aconseja para que minimicemos las consecuencias del pecado. No, hermano. Óigame, cuando usted obedezca a Dios, suéltese, suelte las manos, suelte las manos. Las consecuencias, no sé, déle en la mano del Señor. Siempre Dios se va a glorificar. Pero no pretenda usted darle seguimiento a las consecuencias. No se preocupe por las consecuencias. Usted está en una encrucijada, en algo. Óigame,
deje las cosas en manos del soberano. No hay una sola hoja que se mueva en este mundo si no es por la voluntad del Señor. Óigame, no hay jefe, no hay banco, no hay autoridad en este mundo que pueda con la autoridad del Dios al cual nosotros servimos. Todo lo que hay en este mundo está en las manos del Señor. Eso es lo que significa su soberanía. Y hay mucho que aprender todavía. Porque que muchos creyentes muy a menudo son invitados, se les hace la sugerencia sutil de que sacrifiquemos nuestras convicciones para ganar el favor o la simpatía de los hombres. Y en el caso de Daniel, Daniel tenía mucho que perder. Muchos amigos de los que estaban con Daniel posiblemente no iban a tomar la misma determinación que él. Posiblemente esos 4 jóvenes, esos 3 que acompañaban a Daniel, eran minoría en el grupo. Daniel tenía mucho que perder en términos materiales con la resolución que había tomado, que tenía que tomar. Y muchos creyentes, muchos cristianos ponen este nombre de cristianos, de hijos de Dios, en tela de juicio, lo ponen entre comillas, porque cuando ven que tienen que pagar algún precio por su fe, o son tentados para claudicar, tentados a vender su conciencia o a sacrificar sus convicciones, ceden fácilmente, ceden con ligereza. Y una de las consecuencias es que Dios, como castigo, le retira su favor y su protección. O sea, no podemos desobedecer a Dios y pensar que las cosas se van a quedar así. Tan pronto y como desobedecemos a Dios, una de las consecuencias que podemos tener inmediatamente es que Dios nos quite su favor y su protección. Y de igual manera, cuando Dios hace eso, entonces también muy a menudo cuando cedemos a nuestras convicciones, hay una cosa de la que a veces no nos damos cuenta. Nosotros perdemos el respeto de la gente que nos conoce. A veces la misma gente que no conoce al Señor nos está instigando, vulgarmente nos está escuchando. Vamos a ver, o sea, tú puedes, eso no es nada. Y después, ¿saben qué pasa? Esa misma gente no nos respeta, ni respeta nuestro mensaje. La posición de embajadores que somos del Evangelio de Jesucristo. Nunca lo hagamos, hermanos. No nos doblemos ante la tentación de ceder a nuestras convicciones. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Todo, hermano, todo lo que puede suceder alrededor nuestro es solo por la gracia y por el poder de Dios. Nosotros, si somos favorecidos por la gente, aún por los incrédulos, para hacer eso no es necesario sacrificar nuestras convicciones como hijos de Dios para lograr eso. Dice Proverbios capítulo 21, verso 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios le pone en el corazón a los jefes. Dios le pone en el corazón a las autoridades de este mundo, a los presidentes. Dice este texto que Dios le inclina su corazón a todo lo que a él le da la gana. ¿Saben cómo se llama eso? Soberanía de Dios. Lo hizo con el corazón de Nabucodonosor. El corazón de Nabucodonosor, según este texto, estaba en manos de Dios. Y también el de Aspenaz. Dios con los pies Dios ordena por dónde deben ser las cosas. No es que Dios le hace el saludo. No, Dios con los pies. Para los israelitas esto era fácil de entender.
porque cuando los israelitas sembraban trigo, para que las aguas corrieran por algún lugar, ellos iban haciendo el camino para que las aguas corrieran con los pies y pisando cada lugar para que las aguas corrieran por ahí. Dios con sus pies inclina todo como Él quiere y cuando Él quiere, porque Dios es absolutamente soberano. Él no tiene que rogarle a nadie, Él no tiene que pedirle permiso a nadie, Él no tiene que hacerlo, ahora hazlo con los dedos, no, ahora hazlo con la mano izquierda, no, Dios lo hace con los pies si es necesario. Como le decía alguien a Jesús, reconociendo la soberanía y el poder de Dios, basta con que tú ordenes, es como basta con que tú ordenes en tu mente y mi hijo será sanado a distancia. Para Dios no hay distancia, Él es soberanamente todopoderoso. En ocasiones nosotros podríamos no ser favorecidos por los incrédulos y tal vez tenemos que pagar un precio muy alto por causa de nuestra fe. A veces un incrédulo puede decirnos que no, y que no, y que no, y nosotros decimos, pero yo no entiendo porque yo lleno todos los papeles, yo lleno todos los requisitos. Hermano, no es solamente el sí, el no también está en la mano del Señor. Lo que nosotros necesitamos no es el favor de los hombres. Nosotros lo que necesitamos es el favor de Dios. Dice en Mateo capítulo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando la sal deja de ser lo que es, la sal deja de ser distinta, no tiene razón de ser, es echada afuera y hollada por los hombres. Y dice el Salmo 18, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Porque los hombres tenemos limitaciones. Los presidentes, los príncipes tienen limitaciones. Pero ¿quién detiene la mano de Jehová? Nadie la puede detener. Uno de los peores negocios que puede una persona hacer es querer ganar el favor de los hombres y perder el de Dios. Y muchas veces lo hacemos, o sea, actuamos, queremos actuar con tanta cortesía, con tanta simpatía con los hombres, que parece que se nos importa cuál va a ser o cuál es el pensamiento de Dios. Y como que le tenemos miedo a lo que los hombres y la gente pueden decidir. Por eso Jesús le dijo en Mateo capítulo 10, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. El temor tenemos que tenerlo. ¿Sabe solo a quién? Al Señor. Una de las acciones más sorprendentes de la gente que se dedica realmente a las misiones, que tiene una visión, un llamado para las misiones y le dice al Señor, yo me voy a cualquier sitio al que tú me envíes, dispuesto a trabajar en zonas de peligro permanente, en zonas de peligro de muerte. Pero ellos, cuando tienen este llamado del Señor, ellos no le temen a los hombres ni a las circunstancias de muerte, porque están seguros de que el Señor guardará su alma del infierno y su cuerpo resucitará un día para gloria eterna. Y dicen como el apóstol Pablo, Dios guardará mi depósito para aquel día. Y sacrifican su vida sin importar la consecuencia. Le temen al que puede destruir su cuerpo y el alma en el infierno, al que nosotros todos debemos temerle. Para terminar, nosotros vemos aquí otra enseñanza acerca
de la soberanía de Dios. Cómo Dios obró en estos jóvenes, prosperándole físicamente. Daniel dice al momento de la comida, danos agua y legumbre, y después compáranos. Fue una acción de fe que el Señor puso. O sea, ante todo ese banquete, dice, no, nosotros no queremos probar. Es más, mira, danos agua y legumbre. Y el jefe decidió ponerlos a prueba. Y dice el versículo 15, que al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dios fue quien intervino milagrosamente y la diferencia fue notoria en apenas 10 días. Lo que en el original dice es que ellos estaban llenos de carne, llenos de músculo. No es que estaban gordos, no. O sea, no es que eran sumo, no es que estos muchachos se volvieron unos atones, ¿no? Y la barriga les creció, eso no fue. No. Eso hubiese sido tal vez un mal testimonio. Ellos estaban más saludables y más fuertes 10 veces que los demás. Eso lo hizo el Señor. Y dice un autor que con esto Dios comenzó a partir de ahí Dios comenzó a operar su poder sobre los babilonios. Dice que este cambio de apariencia en Daniel y en sus amigos fue el efecto de su libre gracia y no de la carne que provenía del palacio del rey. Y como voy a continuar la próxima semana, yo quiero ya hacer un llamado en este sentido. Hermano, Dios en su soberanía, no importa lo que nosotros comamos. Si tenemos que comer legumbre y beber agua, oigan bien esto que les voy a decir. Comer legumbre y beber agua es más saludable si contamos con la gracia de Dios que comer filete o buen manjar. Yo creo que alguna gente no me estaba oyendo, porque muchas veces nos quejamos de lo que estamos comiendo, olvidándonos de que Dios no solamente tiene soberanía sobre los poderosos, sobre el mundo y sobre el universo. Óiganme, Dios tiene el absoluto control de nuestro cuerpo. Óiganme, si lo que usted tiene que comer, porque eso es lo que Dios le ha previsto para hoy, y usted no quiere contaminarse con otra comida que pudo conseguir de manera más fácil, es legumbre, lechuga y agua, pero con la bendición de Dios, eso es mejor que cualquier banquete. Porque lo importante no es la lechuga y el agua, lo importante es la bendición de Dios. Que podamos contar con la bendición del soberano. Eso es lo que hace la diferencia entre el manjar de aquellos que no tienen a Dios y el nuestro. El nuestro, no importa cuál sea, tiene que tener por gracia y por misericordia la bendición del Señor. Todo lo que nosotros tenemos como creyentes se debe a que Dios en su soberanía giró todas las cosas para favorecernos. ¿Lo quiere oír de otra manera? Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay una sola cosa que se mueva y que esté en manos del soberano. Dios ha de mover cielo y tierra para mostrarle al creyente su poder y su voluntad. No nos asustemos. Que ninguna situación presente ni futura nos pueda llenar de temor, porque estamos en manos del soberano. Sea que comamos poco o que tengamos mucho para comer, lo que el creyente tiene proviene
de la mano del Señor. Sea algo que estamos esperando y que posiblemente no sabemos todavía, y si nos hemos hecho la ilusión que eso esté en manos de alguna autoridad humana, recuerden la historia de Daniel. Todo está en las manos del Señor. ¿Saben lo que tuvo que hacer Nabucodonosor? Al final Nabucodonosor tuvo que expresar esto. Un testimonio de él. Cuando vio todo lo que había pasado con estos muchachos. Óigalo bien. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Yo les invito, hermano, a que nos pongamos de pie para que oremos. ¿Es todo, hermano? Dice el profeta Isaías que Dios tiene el mundo en la palma de su mano. Y que la gente, los hombres, le son a él como goticas de agua. En otra parte dice el profeta que el Señor le puso a decir, yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Oiga, para el soberano no hay nada imposible. Si usted cree que hay algo que puede estar caminando en su vida y que no es posible, déjeme decirle que en esta mañana la palabra de Dios le dice, yo soy el que doblo corazones de reyes, de poderosos. Yo creo que Dios, yo soy de los que cree que Dios voltea diagnóstico y lo cambia. ¿Cuántos lo creen así? Yo quisiera que inclinemos nuestros rostros y quisiera invitar a los que quisieran orar en esta mañana, poniendo alguna decisión que quisieran tomar en manos del Señor, que oremos. La Biblia dice, mire, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si alguno está afligido, haga oración. ¿Hay alguien de los que está aquí que quisiera, algunos que quisieran, yo quiero en esta mañana que oren por esta situación? Yo no me diga cuál es, no tiene que decirme cuál es. Decisión en la que usted necesita que el soberano actúe. Venga, vamos a ponerla en las manos del Señor. A veces el asunto no está fuera de mi control y yo tengo que hacerlo. Sé que tengo que cumplir con un deber, pero realmente mi corazón está medio duro con respecto a alguna cosa y yo tengo tal vez que inclinarme delante del Señor y pedirle, Señor, tú eres el soberano, pon tú en mí el querer como el hacer en esto. Estoy duro con esto. Esta decisión tiene que tomarse sobre mí. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas.
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Señor, queremos decir verdad delante de ti. Hay situaciones en las que estamos impacientes. Hay situaciones que no vemos la luz a veces. Señor, inclínanos hacia ti como el soberano, a que no nos impacientemos, ni siquiera a causa de los malignos. Que confiemos en ti, que hagamos el bien, porque tú exhibirás tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Padre, por ti, dice tu palabra, son ordenados. Tú eres el que da la orden. Por ti son ordenados los pasos del hombre y tú apruebas su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Señor, en este momento apelamos a tu misericordia. Apelamos a ti como el Dios todopoderoso. Señor, como el Dios de toda gracia, de toda misericordia, de toda bondad, como el Dios que todo lo sabe y que todo lo tiene en sus manos. Reconocemos y hablamos, como dice tu palabra, le creemos, no caerá en este mundo una hoja, una gota de agua, sin que tú lo ordenes o lo permitas. Sea cual sea la decisión que tú tomes sobre nuestra situación, nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes, Señor. Y si no lo estamos, afírmanos en esta mañana. Firmes en creerte. Firmes en creer tu palabra. Que a los que te aman a ti, todas las cosas les ayudarán a bien. Fortalece nuestras vidas. Fortalécenos físicamente, Señor, porque lo hiciste con Daniel. Lo hiciste con Sara aún en la vejez. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nada escapa a tus manos. Nada escapa a tus ojos. Señor, una vez más estamos aquí en el altar, delante de ti sobre todo, clamando a ti, esperando en ti. Señor, si hay alguno de los amigos que ha pasado porque ha querido a partir de hoy poner su fe, su confianza en ti, Señor, tu palabra dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y aún aquellos que escuchando el mensaje de tu palabra no han entendido, te suplicamos que tu Espíritu Santo abra su entendimiento y le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Te rogamos por los que han de creer, para que la luz de Cristo los ilumine. Sigue guiándonos, Señor. Declaramos que tú eres el Dios soberano. Nos vamos a nuestra casa robustecidos con la fe y la confianza que tú aumentas cada día en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Cantemos a nuestro Dios el soberano. Tú eres el Dios soberano. Y de paso, ofrendemos al soberano también.
encomendemos al Dios soberano, el que nos lo dio todo y nos va a dar todo lo que necesitemos. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a colectar nuestras ofrendas mientras cantamos al Dios soberano. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia.